Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Este mundo, Ida Vitale. Solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz aunque se esconda. Despierta o entre sueños, su grave tierra piso y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno, a veces, rara vez, el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir puertas, ver más allá, promesas, sucesiones. Y solo en él habito, de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy. Me quedé, renaciera. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Días de Radio. En el programa de hoy, Gloria María Naranjo nos regala una crónica del argentino Alejandro Dolina, en la que relata la existencia de una rara sociedad centrada en los trabajos difíciles, a veces casi imposibles, no por el trabajo mismo, sino por la manera de llevarlo a cabo. Quizás por ello, esta sociedad estaba llena de hombres excelentes, aquellos que viven exigiéndose en cada acción o gesto. Hay que prestar atención porque no estamos seguras de que esta sociedad haya desaparecido. Algunas tareas cotidianas podrían hacer parte de esta selecta sociedad. El profe Mario Vázquez nos cuenta por qué el químico Antoine Lavoisier cae del pedestal pese a su trabajo experimental. En muchos casos lo vivió en carne propia. Esta caída se debió quizás al poco sentido de la oportunidad que tuvo el científico. Manuela Henao nos presenta en esta faceta de Pedronel Gómez el conocimiento histórico que tenía el pintor, escultor y muralista para hacer una representación en la República de su perspectiva política sobre la época y las peticiones de campesinos y mineros que reclaman reformas y mejores condiciones de vida. Da cuenta también de la polarización partidista en nuestro país a principios de siglo, así como la influencia extranjera. Sea esta una invitación a observar este mural y encontrar en él algunas trazas de reflexión crítica y reclamos sociales. La profe Ildamar Rodríguez comparte con nosotros una crónica del historiador Felipe Arias sobre las 5 pandemias previas a esta de la COVID-19 que tuvo Colombia. Conocimiento histórico que ofrece datos sobre esas enfermedades que afectaron la salud de la población y permitieron cambios en la salud pública. Y entre líneas escucharemos un poema de Mario Benedetti. Que disfruten esta emisión. Hola, hoy quiero compartirles una parte de la Sociedad de los Trabajos Difíciles de Alejandro Dolina. Los hombres vulgares, decía Ortega, están siempre satisfechos de sí mismos. Dan por buenos sus gustos, preferencias y opiniones sin reflexionar demasiado. No se exigen nada, no se remiten a instancias superiores, se conforman con lo que buenamente encuentran en su cabeza y están encantados de ser como son. Por el contrario, los hombres excelentes viven exigiéndose. No le encuentran sabor a la vida si no la ponen al servicio de una empresa superior o trascendente. Estos hombres desestiman lo que no les cuesta esfuerzo y solo aceptan como digno de ellos lo que aún está por encima y les reclama un estirón para alcanzarlo. Esta es la vida como disciplina, la vida noble. Confesemos ya mismo
que el más ligero examen visual bastaba para advertir que los atorrantes del barrio de Flores no eran criaturas de selección. Sin embargo, un toque de nobleza había tal vez en el fondo de sus almas obtusas. También ellos, sin sospechar siquiera Ortega, rechazaban lo fácil. Oscuramente vislumbraban que las dificultades fortalecen el espíritu. Es cierto que les sobraba tiempo y que no deseaban comprar un auto. Y bien sabemos que la no adquisición de un automóvil a plazos pone a las personas en disposición favorable para ir en búsqueda de la gloria. A pesar de que los cronistas serios se niegan a admitirlo, es indudable que existió en Flores la Sociedad de los Trabajos Difíciles. No es posible determinar hoy en día el lugar exacto en el que se ubica la sede central de esta entidad. En todo caso, nunca debió ser fácil dar con ella. Por cierto, los miembros de esta cofradía hacían honor a su nombre y emprendían tareas cíclopes con recompensas pequeñas, dudosas o nulas. Al parecer no importaba mucho concluir los trabajos iniciados. La mayoría de ellos insumía la vida entera. Pero los hombres de la sociedad sabían que el camino es mejor que la posada y desdeñaban la satisfacción del sueño cumplido. Según se dice, no cualquiera era admitido en el registro de la Sociedad de los Trabajos Difíciles. Los trámites duraban años y por regla general el desaliento aparecía antes que el carnet. Los viejos del barrio creen recordar algunas pruebas de ingreso. Algunos juran haber visto muchachones en 4 patas que avanzaban hacia Liniers soplando un maní. Otros cuentan que las mozas aspirantes se depilaban las cejas con guantes de boxeo y que los niños jugaban al tinenti con semillas de uva. Lamentablemente, los testimonios son objetables y los documentos muy escasos. Por lo demás, no queda en pie ni una sola obra que certifique el tesón y el empeño de aquellos desaforados. Manuel Mandev, el polígrafo de la calle Artigas, menciona en uno de sus libros la reinstalación del Campito de las 4 Barreras, una empresa colectiva en la que participaron centenares de socios. El Campito de las 4 Barreras era un potrero que existía en el barrio de Caseros. Como suele ocurrir, los mercaderes edificaron sobre la entrañable superficie. Y lo que antes fue un rincón de solaz se convirtió en una horrenda colección de construcciones sombrías, casas, oficinas, garajes, departamentos y comercios. La Sociedad de los Trabajos Difíciles se propuso reinstalar el potrero para felicidad de todos, según un plan que comprendía los siguientes pasos. Primero, adquisición de los inmuebles ubicados en el Campito. A fin de conseguir los fondos indispensables para lograr ese objetivo, los muchachos de la sociedad procuraron primeramente enriquecerse, para lo cual no vacilaron en estudiar medicina, emplearse en inmobiliarias, levantar quiniela, labrar la tierra o aplicar inyecciones a domicilios. Muchos todavía están en esta etapa. Segundo, demolición de los inmuebles. Tercero, reposición de la tierra faltante. Cuarto, restitución de la flora y la fauna. Proyecto que contemplaba el problemático hallazgo de los árboles primigenios, una docena de moreras, la siembra de yuyos y cardos, la excavación de hormigueros y la erradicación de mariposas, pájaros, piojos, ratas, bichos colorados, gatas peludas y lombrices. Quinto, regreso de los pibes ausentes. Mandev afirmaba que este es el toque imposible de la tarea, pues exige la presencia de los niños originales sin admitir sustitutos. Nada cuesta razonar que tales niños crecieron y que la anulación de su edad resultaría todavía más difícil que las otras labores. Las tareas colectivas de la sociedad eran menos frecuentes que las individuales. Era inclusive una costumbre difundida el convertir las primeras en las segundas y viceversa, al solo efecto de aumentar las dificultades. Un hombre solo jugaba al sub y baja. Un grupo tocaba la armónica a 6 bocas. Entre los solitarios notables hay que recordar a Donato Francese, un deportista que alcanzó un cierto renombre en los años dorados de Flores. Era un atleta mediocre, pero tenaz. Durante mucho tiempo trató inútilmente de mejorar su marca en los 100 metros llanos. A pesar de todos sus esfuerzos, jamás tardó menos de 14 segundos en hacer el trayecto. No contento con su fracaso, resolvió intentar la hazaña por el camino más largo. La velocidad, decía Francese, mientras resoplaba, permite anular el espacio y el tiempo, que son sus ingredientes. Más gracioso sería dominar la distancia y la tardanza sin correr,
hacer el tiempo más pausado y el espacio más estrecho. El atleta experimentó con relojes, conversó con los magos de Chiclana, sobornó a los cronometristas y postuló la implantación del metro francés, una medida cuya longitud debió ser de unos 60 centímetros. Todavía hace algunos años, ya viejo, se lo veía en pleno entrenamiento, sentado en el umbral de su casa, entregado a la reflexión y con un número 14 en la camiseta. También es digna de la memoria la tarea de las vidas paralelas. En verdad no se conoce el nombre exacto de su protagonista. Sucede que el individuo sostenía al mismo tiempo 7 vidas y usaba en cada una de ellas un nombre diferente. Era 4 veces casado y 3 soltero. En la calle Bilbao lo conocían como el Rubio Forlenza. En Boyacá era el Negro Fermín. Fue ebanista en el barrio del Cementerio y japonés en la plaza. Algunos de sus personajes se conocían entre sí y otros no. 2 de ellos fingían ser parientes. Cualquiera puede imaginar lo difícil que resulta no cometer errores en casos como este. 7 casas sostuvo, de puro generoso. Tramitó 7 documentos diferentes, todos falsos, y según cuentan, una noche de 1965 hubo 7 velorios en Flores. En todos ellos el muerto era el mismo, pero nadie lo supo. Otro campeón del tesón fue Ángel de Batuone, el faquir doliente. Todos hemos visto alguna vez a los faquires. Sus números son bastante previsibles: tragar un sable, acostarse sobre una cama de clavos, ensartarse una aguja en la lengua, quemarse los pies y cosas por el estilo. Gracias a vaya a saber qué artificios, nada de eso les causa dolor. Batuone se diferenciaba de todos ellos precisamente porque le dolía. Desconocía y se negaba a aprender las técnicas que evitaban el sufrimiento. Sabía que la atracción de sus presentaciones era el dolor. A 100 metros de distancia se oían los gritos de Batuone cuando actuaba. Las púas le desgarraban la piel, el fuego le causaba llagas terribles, su cuerpo estaba lleno de cicatrices y por lo general terminaba su acto desmayándose. Con el tiempo fueron apareciendo en la sociedad de trabajos difíciles algunos heresiarcas. Socios bizantinos confundían lo difícil con lo complicado. En el campo artístico cundían los retorcidos capaces de volver arduas las cuestiones más sencillas. Por ahí andaba el zurdo Berlanga, bandoneonista extraviado para quien no había pieza fácil. Sus variaciones y su disimulo impedían saber qué tema estaba tocando. El propio Jorge Allén se abstuvo durante 15 años de usar la letra E en sus libros de poemas, decisión que, de paso, le impedía firmarlos. Tanta locura llama la atención hoy en día. Sin embargo, muchos preceptos de la sociedad alcanzaron éxito internacional. En una época, fábricas, comerciantes e ingenieros de todo el mundo contribuyeron a desarrollar tecnología demencial destinada a ocasionar dificultades. Algunas de las incomprensibles creaciones de esta corriente todavía se venden en el mercado: los cambiadores de edad automáticos de discos, las máquinas caseras de hacer café y los automóviles Fiat. Ya en los últimos años de su existencia, la cofradía soportó la aparición de adherentes hipócritas que fingían dificultades, dolores, peligros y escaseces para hacerse la fama de esforzados. ¿Qué diferencia con las gestas del faquir doliente y el hombre de las 7 vidas? Estos canallas despertaban la admiración general, haciendo cada vez menos comprensibles sus tareas y hablando de ellas en una lengua especializada. Así llegó a pensarse que patear penales, escribir anuncios para fábricas de calzoncillos o jugar ajedrez eran verdaderas epopeyas, merecedoras de toda clase de adverbios. Dicen que la sociedad de Flores ya ha desaparecido, pero uno no puede estar seguro. Tal vez sus miembros se impongan a sí mismos la ocultación de sus realizaciones. También se puede pensar que algunas personas integran la cofradía sin saberlo o sin quererlo. Al fin y al cabo, el colmo de la hidalguía es rechazar toda ventaja, incluso la de pertenecer a un club de rechazadores de ventajas. Como quiera que sea, hay que combatir a los socios del pensamiento fácil y a los hombres satisfechos de su inteligencia. Con ellos será imposible restituir campitos, vivir muchas vidas o recorrer 100 metros en 10 segundos. Si alguno de los lectores conoce el paradero actual de la gente de los trabajos difíciles, avísenos por favor. Creo que muchos de nosotros estamos ansiosos por jugar de una vez el juego grande. El pedestal. Con el profe Mario Vázquez.
porque fueron seres humanos como nosotros. Nos bajamos un momento del pedestal para conocerlos mejor. Hoy bajamos del pedestal a Antoine Lavoisier. Este brillante químico francés, nacido el 26 de agosto de 1743, con su Tratado Elemental de la Química, que publica a sus 46 años, sienta las bases de esta nueva rama de la ciencia, descartando la existencia del flogisto a través de estudios de combustión. Esta nueva mirada sobre los procesos químicos se produce gracias a sus investigaciones cuantitativas en el laboratorio, separándose de la alquimia, que había estado vigente desde cientos de años atrás. Para poder llegar a resultados tan importantes, se requiere de curiosidad y de recursos económicos. Antoine no carecía de ninguno de los dos. Cuando adolescente, quiso investigar el efecto de la dieta sobre la salud y se alimentó por un tiempo solo con leche. En otro experimento, deseaba mejorar su sensibilidad para detectar pequeños cambios de luminosidad, para lo cual planeaba mantenerse encerrado en una habitación a oscura durante 6 semanas. Por suerte, lo convencieron a tiempo y no concretó esa investigación. El tema económico lo tenía resuelto desde el momento en que recibe un adelanto de la herencia de su padre, famoso y rico abogado de París, en un monto equivalente a más de 10 millones de dólares actuales. En una decisión de la que tal vez más tarde se arrepentiría, invierte el dinero en la Compañía General de Recaudadores, con lo cual se asegura una renta anual de unos 2,5 millones de dólares actuales, los que utiliza para dotar su completo laboratorio y para apoyar proyectos humanitarios. Si bien el trabajo experimental le permite dejar un legado importante para la humanidad, su relación con la poca popular actividad de recaudación de impuestos le iba a significar un final trágico. Ser químico brillante no implica tener sentido de la oportunidad. Proponer construir un enorme muro de adobe alrededor de París para poder cobrar peajes a los que ingresaban o salían de la ciudad, justo en plena efervescencia revolucionaria, no fue la medida más popular seguramente. Fue arrestado en el año 1793 y al año siguiente condenado a la guillotina por un juez que habría sentenciado que la República no necesita científicos. Más de 200 años más tarde, nos parece que esa opinión la hemos escuchado a menudo, como si no hubiéramos evolucionado mucho. Seguramente a Darwin le interesaría el tema, pero ese es otro pedestal. El pedestal. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más compartidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía para quien está y quien se ha ido. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores que como nos habías soñado. No
es la conciencia de los hombres lo que determina el ser, sino por el contrario es su existencia social lo que determina su conciencia. Con esta frase de Marx le damos entrada al tema de hoy, La República de Pedro Nel Gómez. Me llamo Manuela Nao, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y en esta ocasión conversaremos acerca del mural creado por Pedro Nel Gómez para la sala del Consejo Municipal en el Museo de Antioquia, titulado La República. En este mural se observan conocimientos acerca de historia del artista y se puede analizar desde un punto político. Es el único de los murales en el que Pedro Nel Gómez hace enfrentamiento directo con la élite política de la época. En ese momento surgieron nuevas formas de conocimiento histórico que se alejaron de la visión tradicional de los próceres de la independencia. La República visibiliza problemas como la movilización de campesinos pidiendo reformas, los movimientos mineros que cuestionaron las políticas nacionales, entre otras cosas. Presenta también sobre los próceres de la independencia como Bolívar, Santander y Nariño la unión de varios grupos sociales que al aunar sus fuerzas crean una movilización en busca de un cambio político y social. Se observa en el mural al expresidente López Fumarejo con el mapa de Colombia en sus manos visiblemente agrietado y con partes negras, simbolizando de esta manera la pérdida de territorios que el país ha tenido a lo largo de su historia. Del lado izquierdo se observa a Enrique Olaya Herrera y en la derecha a los expresidentes conservadores Pedro Nel Ospina, Marco Fidel Suárez y Carlos R. Restrepo. Debajo de ellos se visualiza a John Bull y el tío Sam, personajes emblemáticos de la historia de Reino Unido y Estados Unidos. Desde la época de 1910, las políticas nacionales se caracterizaron por intentar el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El objetivo de esos acercamientos fue la creación de vínculos económicos que terminaron en la concesión a multinacionales extranjeras para que explotaran los recursos del país. Aparecen discutiendo en el mural los ediles de Medellín, pues para ellos fue pintada la República, recordándoles que todas las decisiones que tomaran allí repercutirían en la sociedad que tenían pintada frente a ellos. Finalmente, los murales de Pedro Nel Gómez son un intento a través del arte por demostrar la importancia de la participación de los individuos en la sociedad y cómo los grupos sociales, a pesar de sus diferencias y desigualdades, han aportado al crecimiento económico y político colombiano. Como dato curioso, finalmente, tenemos que un aspecto que no pasó desapercibido en el mural La República es la ausencia total de la religión. Si bien ahora Colombia es un país laico, ha estado marcado y transversalizado por el catolicismo, por eso era de esperarse alguna representación religiosa. Sin embargo, el artista sorprendió por no hacer alusión a ella. Antes de que el coronavirus, una enfermedad de la que empezó a hablarse a finales del año 2019 y que la Organización Mundial de la Salud anunció que haría parte del grupo de pandemias, Colombia pasó por otras 5 pandemias distintas. Aquí les contamos de la mano del historiador Felipe Arias Escobar para señalar memoria cuáles fueron esos momentos. En el siglo XVI, Colombia se enfrentó a la viruela, el sarampión y la gripa, traídas por los españoles tras el descubrimiento de América, más la malaria traída con la población esclavizada. De aproximadamente 4 millones de indígenas que había en el año 1540, quedaron poco más de 1 millón en el año 1560. En el año de 1633 se dio la peste de Santos Gil, posiblemente una epidemia de lo que hoy conocemos como tifo. En su momento, los médicos llamaron a esta enfermedad tabardillo, caracterizada por altas fiebres y marcas rojas en la piel, similares a las picaduras de pulgas. La epidemia afectó a todos los sectores de la sociedad. Murieron 44 clérigos en la capital,
además de 2 alcaldes, 4 miembros de cabildos y familias enteras. En los pueblos de la sabana, los fallecidos se calcularon en un 80% de la población indígena. Al respecto, afirma Felipe Arias, un escribano real tuvo la suerte de no haberse contagiado. Al ser el único que se atrevía a recibir los testamentos de los moribundos, fue premiado por quienes no tenían herederos dejándole sus bienes y de paso bautizando la epidemia con su nombre, la peste de Santos Gil. En los años 1782 y 1803 se registraron sucesivamente epidemias de viruela. En esta última fallecieron en Guaduas los padres de Policarpa Salabarrieta y se experimentaron las primeras vacunas en el país de la mano de la expedición pedagógica. Para el año de 1849 la pandemia de cólera llega a Colombia a través de los barcos estadounidenses que atracaban en Panamá. Esta es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por bacterias específicas y en caso de no ser tratada a tiempo puede causar la muerte del paciente. Debido a los recursos existentes y los métodos de estudio fue difícil de controlar, dejando a su paso alrededor de 20.000 muertos, la mayoría de ellos en la costa Caribe y el río Magdalena. En el año de 1918, hace poco más de un siglo, llegó la llamada gripe española, que cobró alrededor de 1.600 muertos en todo el país, la mitad de ellos en Bogotá, ciudad que entonces no superaba los 150.000 habitantes. La epidemia incentivó la expansión de la ciudad hacia el sur y al norte, además de la modernización de los servicios de salud pública bajo el recién creado Instituto Nacional de Salud. Mirar atrás y ver estas enfermedades permiten dar luces de lo que ha superado nuestro país, viendo con esperanza el futuro tras superar la COVID-19, ya que hasta la fecha en nuestro país se reporta más de un 90% de recuperados con respecto al total de casos. Esta historia queremos destacarla con el propósito de dar a conocer algunos hechos que permiten mostrar cómo ha sido el proceso de control de enfermedades infecciosas y de contagios a lo largo y ancho de nuestro país. Recuerda que puedes escucharnos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. También puedes escucharnos en internet a través del portal de la universidad. Y si quieres comunicarte con nosotros para enviar tus experiencias con la radio, escríbenos a comunicacioneseducacion@uda.edu.co o síguenos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.